Siguiendo con esta serie de cómo fundar bien o emprender bien en un lugar, tengo que añadir algo más sobre los muertos de otro tipo. Es decir, hasta ahora me he estado refiriendo a almas de fallecidos que constituyen un poder dominante en un territorio. Son fallecidos que no están pidiendo ayuda y que no quieren transitar, que tuvieron poder en vida y que lo que siguen queriendo sostener. Y bueno, pues hay otro tipo de muertos que te puedes encontrar en un lugar. Lo que pasa es que, se salen de la triple categoría que he dicho antes porque no son, su influencia no es dominante en el sentido de que haya tenido poder previamente o que haya alcanzado alguna clase de poder o de relevancia. O sea, para resumir, pues si alguien llega a este vídeo sin haber visto los anteriores de esta miniserie, yo subdividí las almas de fallecidos con poder territorial en un lugar en tres tipos. Los muertos, es decir, los muertos que no quieren transitar, que fueron reyes, líderes, autoridades en su momento, se han muerto y no sueltan el poder. Luego, los muertos a medias, está explicado hace 2 vídeos, ¿vale? Pero los muertos a medias, es decir, son personas que tuvieron poder en un momento dado o alguna clase de liderazgo en una comunidad o en un lugar, pero al morir, pues digamos que en parte han transitado, en parte están soltando el poder y en parte no. Entonces, bueno, su influencia es ambivalente. Y luego finalmente están los muertos vivos. Esto es todo en palabras de, la clasificación casera como para niños de Anubis. Los muertos vivos son, que realmente no se les puede llamar muertos, son almas que tienen un tipo de vida muy elevado, son almas que ya en vida, en ocasiones, pues llegaron a un nivel de santidad o si no, pues al morir, han vivido post-mortem una serie de procesos de mucha trascendencia y se han convertido realmente en almas vivientes, en consciencia muy elevada y ejercen, pues sí que ejercen un poder y una influencia en un lugar, pero es benéfico, por así decirlo, es benéfico para la vida y no es un poder que se imponga a las malas o que quiera tiranizar o someter a la gente. Entonces, estos son las 3 categorías de almas de fallecidos con poder e influencia en un territorio de los que he hablado, pero también te puedes encontrar con otra clase de influencias. Lo que pasa es que no proceden de personas que hayan tenido poder en un territorio exactamente, sino de víctimas. Fallecidos, almas de fallecidos en mal estado, es decir, son realmente muertos en el sentido de que se encuentran muy mal. Normalmente se perciben en estado de deterioro, a veces los percibes tal y como murieron, en un estado espantoso en muchas ocasiones. ¿Y qué pasa? Pues que fueron víctimas del poder o sufrieron cosas terribles. No siempre víctimas, ¿vale? Pues porque a veces te encuentras con fallecidos, en una catástrofe natural o en una epidemia. Y te encuentras con fallecidos en muy mal estado. Entonces esos fallecidos, esas almas de fallecidos, te las puedes encontrar perfectamente también en algunos lugares y también van a ser una influencia. Pero con estos, generalmente, se puede vivir un proceso en el que puedes ayudarlos. Cuando estamos hablando de fallecidos que están en mal estado y que generalmente están buscando ayuda, es que no hay tanto problema. Es decir, el problema que tienes es un conflicto moral o un conflicto con tu ignorancia si no sabes cómo ayudarlos, y un conflicto en cuanto a la impaciencia que mucha gente tiene, que a los muertos los trata como basura, y esto ya lo he dicho en más de un vídeo, pero es que me lo he encontrado. Es que lo he visto. Veo las reacciones, las he visto muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que se encuentra con estas cosas, que quieren emprender un proyecto, un negocio, y resulta que el lugar está infestado de muertos en mal estado, es decir, almas que proceden de situaciones catastróficas, de tragedias personales, de traumas,
y que entonces, bueno, dejan la energía de ese lugar, pues como te puedes imaginar, pues en muy mal estado. O sea, allí pues la inspiración cuesta, los proyectos no funcionan, la economía se estanca, empiezan a darse situaciones, yo qué sé. Hay gente que entra como en una onda como depresiva, otros pues se contagian de otras emociones de los muertos, que yo qué sé, pueden ser de todo tipo. Ira, tristeza, melancolía, en fin, terror, depende de casos hay 1000. O sea, depende del tipo de muerte, depende de la historia de esas almas, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cuál es el punto positivo? Es decir, el punto positivo en este caso es que, bueno, estamos hablando de almas que normalmente están sedientas de atención y de ayuda. Si tú rezas y pides ayuda, y pides pistas, y pides claridad, e inicias la prospección detective, en la clase 7, o sea, y la enfocas en ver a ver, de comprender mejor la tragedia o el problema de esas almas, y pides ayuda a quien pienses que las puede ayudar si es que no puedes tú, o sea, bueno, y vas haciendo todo un proceso, pues es muy probable que puedas ayudar a que esas almas se liberen. Y entonces, bueno, pues eso no tiene por qué suponer un problema en el hecho de que tú inicies o emprendas allí algo. O sea, solo en determinados casos, no. Dependiendo de si se puede sanar el problema de esas almas, si se las puede ayudar, porque si no se puede, si es un caso muy, muy complicado y no se puede, o por cualquier razón esas almas no se quieren marchar de allí porque están esperando X cosa y tiene que ser, o sea, a veces hay almas que están traumatizadas pero ponen unos requisitos muy fuertes para su liberación y no siempre es fácil. Entonces, bueno, sí hay ocasiones, yo he visto casos en los que dices, uy, esto va a ser muy difícil que se solucione como esta persona piensa, como la persona que está tratando de hacer algo allí, pues tiene a veces sus propias ideas y sus propios conceptos acerca de cómo dirigir las cosas y a veces ya se ve que digo, esto no va a funcionar. Porque claro, a los muertos que están mal, aunque estén necesitados de ayuda, pues tampoco les puedes imponer tus patrones de creencias, tus patrones de pensamiento o tus ideas de no sé qué. Esto es un poco, a ver, como si tú eres médico o tienes una ONG, tú tienes que ayudar, o sea, tú estás comprometido con la ayuda, en este caso espiritual, pero que estés comprometido con la ayuda no quiere decir que vayas como una apisonadora o con arrogancia o con prejuicios y trates mal a tus pacientes, yo qué sé. Estás atendiendo a un paciente de otra confesión religiosa, diferente de la tuya, pues hombre, intenta ser un poco respetuoso, ¿no? No le impongas según qué. O sea, tienes que encontrar una manera en la que la otra alma se sienta cómoda, se sienta respetada, porque además es que sin eso, ¿cómo la vas a ayudar? O sea, pongamos que estás en un lugar que está lleno de almas traumatizadas, yo qué sé, hace no sé cuántos siglos y no sé por qué razón. Y entonces, bueno, tú estás con tus ideas modernas y a lo mejor eso no encaja con lo que esas almas están queriendo o esperando. Entonces, bueno, hay personas que se impacientan con esto y sermonean a los muertos, los intentan cambiar. Bueno, esto para mí es tan iluso como estas personas que se casan con una pareja y que saben que, bueno, que es diferente en muchos sentidos y que hay cosas que no están bien, pero dicen, bueno, ya lo cambiaré o ya la cambiaré. Yo la cambio a esta mujer o yo lo cambio a este hombre. Sí, ya. Vete esperando. O sea, nunca es un buen camino. O sea, andar pensando que mira, que vas a cambiar al otro para ayudarlo, ¿no? En fin, no suele funcionar. Entonces, bueno, esto, pues eso, es por decir que no todo es sanable o arreglable dependiendo del caso y dependiendo de si uno realmente es capaz de ayudar a esas almas y es suficientemente respetuoso, abierto de mente, pero también respetuoso hacia los criterios que tienen esas almas para ser ayudadas.
Porque lo de sermonear y tratar de predicar y convertir a las almas de los fallecidos que están traumatizados es como ir a un lugar de esos donde, qué sé yo, esas catástrofes. Se han muerto no sé cuántas personas en un accidente de aviación o en un terremoto o en un volcán. Y tú vas a ayudar a los muertos y no les das la mano o no los ayudas salvo que se conviertan a tu religión. Hombre, no. O sea, hay que encontrar caminos que sean, digamos, pues lo que digo, respetuosos con esas almas. Luego, si quieres, pues ya hay tiempo de que si quieres hablar más, cuando ya estén en un estado mejor, ya si quieres entras en debates religiosos o lo que sea, o espirituales. Pero claro, pues de lo que no se suele dar cuenta la gente es que la cosmovisión espiritual de las almas muertas con trauma puede ser muy diferente a la del presente o a la de, yo qué sé, es que a veces ni siquiera es una cuestión religiosa, porque te puedes encontrar con muertos ateos perfectamente. Es que entonces hay que encontrar las maneras de ayudar más universales posibles, sin descartar nada. Entonces, para ayudar a muertos ateos, tú tienes que echar mano de lo que sabe la neurociencia y de lo que saben los terapeutas que trabajan con estrés postraumático, por ejemplo. Pues acompañamiento emocional, pues no sé, escuchar. Básicamente escuchar es una receta universal. Tú si escuchas, pues ya alivias un montón, porque la mayor parte de muertos sufrientes y atrapados en traumas están así pues porque nadie los ha escuchado. Nadie se ha sentado a decir, vale, te escucho. Y nadie los ha tratado diciendo, vale, no eres una molestia para mí. Para mí es un privilegio poderte escuchar. O sea, para mí es un don espiritual poderte escuchar. Porque hay gente que se pone queriendo ayudar a almas traumatizadas, pero es porque le molestan para sus proyectos. O sea, le generan ruido, le están ensuciando el espacio. Lo que digo de la basura. Yo me acuerdo, bueno, sin dar detalles ni nada, pero pues qué sé yo, me viene al recuerdo de una amistad que tuve que tenía un negocio que iba mal, porque aquello estaba en un lugar de una ciudad que estaba, vamos, lleno de muertos, no, lo siguiente, no solamente muertos, ahí había de todo, bueno, en fin. Y claro, pues aquello estaba muy mal. Yo pues intenté mirar en alguna ocasión, pero cuando estuve sondeando la cuestión energética, lo que mis guías dijeron es que aquello estaba tan mal que yo sola no podía. Tenía que haber conseguido, pues, digamos, algunas personas más, 2 personas más o así. O sea, a partir de 3, un grupo a partir de 3 más o menos puede funcionar para trabajar en un lugar que está muy mal, con traumas colectivos, o sea, me refiero a masacres colectivas, guerras, no sé qué. Entonces, bueno, es que uno solo no puede con eso. Entonces yo, pues esto es el mensaje que le transmití a la persona que estaba allí tratando de sacar adelante su negocio. Y dije, mira, pues pasa esto, y estuve buscando en aquel entonces, pues alguien, no lo encontré. No lo encontré, ¿por qué? Pues porque no encontré a alguien que trabajara desde mi perspectiva de la escucha. No porque no haya gente que se dedique a esto. O sea, tampoco en aquella época, estoy hablando de hace pues casi 20 años. En aquella época pues tampoco estaba tan difundido todo esto y pues no era fácil encontrar, qué sé yo, gente que se dedique a estas tareas. Yo estuve buscando en revistas de estas que son de estos temas, en publicidad y tal, yo qué sé, mediums y todo esto, y no encontré. Y la gente que conocía que estaba en el sector alternativo, el tema de las almas de los fallecidos no lo tocaba, les daba mucho respeto, por no decir repelús. No querían, como dicen muchas veces, no queremos entrar en vibraciones bajas, es que me baja la vibración. Bueno, así que nada. Y entonces, bueno, la persona que llevaba aquel lugar, aquel negocio, pues al final sí, a través de más contactos y tal, encontró a alguien que venía, o sea, alguien que se dedicaba a limpiar espacios. Pero claro, la palabra limpiar ya te está diciendo lo que está pensando esa persona de los muertos, porque son basura. O sea, esta fue una de las varias anécdotas
que vi, ¿no? Digo, mira tú, ¿cómo lo hacen? Claro que a mis guías esto les indigna. O sea, Anubis se puso hecho una furia y los ángeles pues igual. O sea, bueno, los ángeles igual tan furia no, pero sí, pero no. Son cosas que no. O sea, entonces esta persona que limpiaba lugares, pues ¿qué hacía? Pues se dedicaba a ir allí, sí, claro, sentía que aquello estaba lleno de cosas, de entidades, de almas, y no se detenía ni a escuchar, ni a sentir, ni a preguntar, ni a saludar o yo qué sé. Venía con unos signos, unos símbolos, unos sellos, los iba marcando en las paredes para, digamos, imprimir cosas en la energía y echaba a todo para afuera. Y claro, pues sí, de repente aquello pues funcionó de entrada, a corto plazo funcionó, se notó una mejoría, pero claro, yo un día me encontré con todos los muertos que habían sido echados y estaban fuera y más furiosos que antes, porque oye, nos han echado como si fuéramos mierda, pero nosotros estamos viviendo aquí, ¿qué es esto? Y estaban furiosos en la puerta con doble rabia y esperando volver a entrar. Esperando volver a entrar, pues pegándose a los clientes o a la gente que iba a ir a ese negocio. Con lo cual, o sea, bueno, el diagnóstico de mis guías fue: esto va a durar 2 telediarios, va a ser peor que antes. O sea, esto no tiene ningún futuro haciéndolo así. O sea, no se puede porque no, porque tú no puedes tratar a las almas de esta manera. O sea, muy bonito lo de poner sellos y marquitas y pensarte que decretando 4 cosas y diciendo palabras mágicas, pum, 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 se acabaron los muertos. Hombre, no, pero imagínate que tú estás en esa situación. Imagínate que tú estás que no sabes ni por dónde te sopla el viento, que te ha caído una casa encima, que te han matado en una guerra, que estás con las tripas colgando allí, estás aturdido, estás tratando de saber ni siquiera qué es lo que está pasando, que la realidad se ha puesto muy rara, que están los planos como entremezclados. Y estás viendo cosas raras y estás deseando que alguien venga y te ayude, te escuche, no sé, que te lleve a algún otro sitio, que te, no sé, que te alivie, Y entonces de repente viene no sé qué y te saca fuera con patadas. Y el único sitio que tenías donde estar, pues no, ahora estás en la calle y además, bueno, en una calle de un barrio que aquello, bueno, madre mía. O sea, teniendo choques y confrontaciones con otras almas que estaban por ahí, porque hay barrios que, bueno, que es como pues los barrios peligrosos de ciertos sitios. O sea, bueno, pues las almas que se habían refugiado en ese negocio por lo menos tenían allí dentro una cierta tranquilidad, las echaron para afuera. Y ahí había de todo, como digo, porque yo la vez que fui tratando de liberar cosas me encontré hasta entidades que no eran humanas. Bueno, en fin, una película. O sea, porque se había generado, o sea, en los sitios que están muy mal se genera una especie de vórtice y es como un microclima y al final te acabas encontrando de todo. O sea, de todo lo que resuena o vibra en la misma cuestión de drama, de tragedia, de sufrimiento, de agonía, de guerra. En este caso tenía mucho que ver con antiguas guerras. Entonces, bueno, pues yo me quedé muy compungida, pero no quise seguir la onda de mis guías, que a veces, pues sí, he pecado de listilla y de soberbia también, de creerme más lista que mis guías, que esto es un mal muy de novatos. Yo era muy novata y dije, bueno, Anubis se ha enfadado mucho, los ángeles están mosqueadísimos con esto, les parece mal. Digo, bueno, pero habrá una manera de, no sé, de tratar de arreglarlo. Y yo pues queriendo componer y mediar y tal y cual, pues les dije, bueno, a lo mejor pues esto se puede solucionar de todas maneras si hablo pues con esta persona que ha ido allí a limpiar. Digo, a lo mejor esta persona, si yo le explico cómo veo las cosas, pues hasta puede ser una de las personas que ayude a rezar para escuchar, o sea, que se una a mí para hacer este trabajo. A lo mejor conoce a alguien más, igual reunimos el número de 3 y empezamos, y yo qué sé, y ayudamos a limpiar ese punto del mapa, a limpiar en el buen sentido, o sea, a liberar, a escuchar, a atender, o sea, un punto de caridad, una ONG de verdad, no sé. Bueno, y mis guías me dijeron, vale, venga, si tanto quieres, trata de hablar con esta persona, díselo. Y bueno, pues yo conseguí, bueno, a través de
de la persona que tenía el negocio, pues me dio su contacto, su número de teléfono. Era, como digo, hace casi 20 años, no había los WhatsApp de hoy ni nada, pero yo pues le envié mensajes de estos por el móvil, de estos de texto y tal, le envié, y no sé si incluso le dejé alguno de voz. Y no me enrollaba tanto como ahora, más breve, o sea, más moderado. Pero sí, le expliqué un poco la cosa, le dije todo de muy buen tono, en plan, vamos, super flower power, súper maravilloso de rezar, iluminar, no sé qué, y que claro, lo que pasaba es que yo tenía una perspectiva diferente, estaba preocupada porque estaba viendo que los muertos estaban fuera, rodeando el negocio y que iban a volver a entrar. Y bueno, ¿alguien adivina lo que pasó? Bueno, nunca me contestó. O sea, habla Chucho que no te escucho. Yo creo que no supo ni qué hacer con mi mensaje. Bueno, estoy presuponiendo mucho, tal vez estoy siendo injusta, pero es mi mejor hipótesis. O no supo qué hacer con mi mensaje y pensó, esta tía es una loca, o algo se le removió y dijo, buf, yo no quiero saber, no quiero saber esto, no quiero saber o escuchar que mi método tan fabuloso con el que estoy trabajando, porque además cobraba un dinero por hacer eso, cosa que yo no iba, o sea, yo fui a ese lugar y no, vamos, ni un duro, o sea, no, yo no, mis guías me impiden cobrar un dinero por hacer algo así. O sea, como mucho, si en una ocasión tengo que desplazarme, bueno, pues claro, si tienes que desplazarte, pues que te pagan el viaje y el alojamiento, pero vamos, que no me dedico profesionalmente a eso, no lo he convertido nunca en una profesión, porque tampoco ni siquiera sé si puedo trabajar en todos los casos, no, pero igualmente que no. O sea, las pocas veces que he ido a un sitio a ver qué es lo que pasa, terminantemente prohibido de parte de mis guías recibir nada. Por eso, se considera en el más allá un trabajo tan sagrado, lo voy a repetir, tan sagrado, que se considera que, vamos, es un regalo para ti que lo puedas hacer. O sea, en palabras de mis guías, la gente debería pagar por poder hacer algo así, por poder contribuir a la liberación de almas atrapadas. Claro, pues estamos en un mundo donde nadie nos ha enseñado esto, la gente nada más que piensa a veces en negocio y, bueno, cuando tienen un don espiritual o se les abre una facultad, enseguida piensan cómo lo pueden monetizar, como dicen hoy, y convertirlo en algo, en un oficio. Pero bueno, pues ese no ha sido mi camino. Y por eso también, pues no he encontrado fácilmente quien se una en determinados momentos puntuales en los que sí se me dijo esto solo se arregla en grupo. Y en aquella ocasión pues fue, pues no sé si decir la última, no sé si ha habido alguna otra más, pero vamos, que hace mucho tiempo de eso, pero claro, porque tampoco puedes sentarte con cualquiera, porque si tú estás queriendo escuchar y el otro está queriendo limpiar con la escoba, pues mal asunto. Y si tú estás rezando y estás abierta a que te digan los guías lo que sea y a que los muertos expresen su dolor y a incluso sentir sus emociones y procesarlas y te vas a dar tiempo y estás dispuesta incluso a estar implicada un mes o más con esa historia, porque las almas para ti son una cosa muy sagrada y bueno, en fin, si tú estás así, pero la otra persona está proyectando con su mente signos, sellos de no sé qué y palabritas de no sé cuánto y no quiere escuchar nada ni saber nada, bueno, pues es que no, aquello no va a cuajar, eso se va a cortar como la leche agria, o sea, es que no va a salir nada bueno de algo así. O sea, que es que a veces también se dice mucho hacer equipo, pero hay que ver bien. Y bueno, por un lado los guías tienen que estar de acuerdo, por otro lado pues se tiene que trabajar en una misma onda, porque si no es como una disonancia y a los pobres muertos todavía los aturdes más. Entonces, bueno, pues esta anécdota sirve para ilustrar pues que te puedes encontrar con esas influencias y pueden ser realmente un problema para tu emprendimiento. No digamos si te has ido a vivir a una casa que está llena de muertos. Tragedia, trauma, pues no es una buena cosa. Pero claro, ¿cómo se arregla? Bueno, ¿cómo se arregla? Pues mira, la perspectiva más fácil y más simple es dejar de pensar que los muertos son muertos. Es decir,
imaginarse que son como personas vivas. O sea, porque el problema que tienen las almas traumatizadas de los fallecidos es el mismo problema humano que tenemos los humanos cuando nos pasan cosas malas. O sea, que estén muertos no significa que hayan dejado de ser humanos, dejen de tener las emociones humanas normales y corrientes. Yo no sé por qué la gente se piensa que porque alguien está muerto se va a tener que entenderlo todo en 5 minutos y sanarse en 5 minutos. Es que han visto muchas películas. Se piensa que la gente cuando muere todos ya ven el túnel de luz y todos ya lo entienden todo y entran en omnisciencia. Pues no. O sea, pues no, eso sucede contadas veces. O sea, sí, siento decirlo, por lo menos desde mi perspectiva. O sea, claro que hay gente que vuelve de estados de muerte. Muchas personas, que ahora se publica cada vez más, personas que se han muerto, han estado 5 minutos muertas o lo que sea, y vuelven y cuentan experiencias maravillosas. Pero es que son los que han vuelto, y han vuelto con eso. Pero pues hay gente que no tiene buenas experiencias. Y eso de hecho está recogido en algunos libros de especialistas. Gente que no tiene buenas experiencias y luego pues están los millones que no vuelven. Y ya, es que hay de todo. O sea, hay situaciones de todo tipo. Y entonces no es cierto que solo por el hecho de morirte ya tu mente tenga que ser súper rápida, tengas que entender las cosas a velocidad de relámpago y ya, mira, con que se sienten unas personas un par de horas a hacer una sesión, ya está, los muertos liberados. Pues dependerá. Dependerá, pues porque hay casos que son más difíciles y que requieren, pues eso, pues como cuando le haces terapia a una persona viva. Pues lo mismo se tira un mes o más. Yo tuve durante una temporada muchos sueños y visitas con muertos de Hiroshima y Nagasaki. ¡Ay, Dios mío! Pues aquello duró años. Hasta que yo subí de nivel, por así decirlo, hasta que yo había tenido ya un desarrollo mayor de nivel, de nivel espiritual y empecé a sentir la energía de algo sagrado que llamo la madre y empecé a poder estar en esa frecuencia, por así decirlo. Y entonces un día la madre en forma luminosa de mujer de luz, maravillosa, con una energía impresionante, la madre vino y se los llevó. Pero hasta entonces, bueno, pues yo hacía lo que podía. Y fue una etapa, bueno, cada episodio de aquellos era bastante horrible. O sea, horrible en el sentido de que se descomponía uno. Porque no veas la de cosas que me tocó ver. Que, en fin, no quiero sacar ahora ese tema porque, en fin, merecería capítulos aparte. Pero es que es de las cosas peores que he tenido que ver en sueños. O sea, es de lo peor. Porque el armamento nuclear es que no se debería haber inventado jamás. O sea, no. Hay maneras y maneras de morir, inclusive hablando de guerras y de que parece que son medio inevitables y que, bueno, que la humanidad se entrampa en guerras, bueno. Hay maneras de matar al enemigo que no deberían ni existir, ni pensarse. O sea, nadie merece morir de determinadas maneras. Ese es el veredicto de mis guías. Mejor hubiera sido no crear esas armas. Pero bueno, mejor para todos, además, porque parte de lo que aprendí con todo aquello de Hiroshima y Nagasaki es que toda la humanidad estaba siendo afectada por el daño que se hizo a esos bueno, miles y miles de inocentes. Y el sufrimiento que se generó y toda una serie de cosas que se generaron que están en el plano psíquico y espiritual de la humanidad, lo afectan. Entonces, bueno, fue una gran liberación aquel día que la madre vino y se llevó no sé cuántas almas, pero claro, pues yo solo hice una parte. Habrá otras personas que habrán hecho otras y bueno, en fin, pero quiero decir que bueno, me estoy alargando mucho, no quería hacer un vídeo tan largo. Lo que quería decir es que al final, el resumen es que la tarea de ayudar a las almas de fallecidos traumatizados, desde mi perspectiva y lo que se me ha enseñado, es una tarea muy sagrada. Es una tarea, en fin, que debería tomarse con mucho más cuidado. Pero tú no puedes tratar al alma de los muertos traumatizados pues como si fueran nada. Y
y bueno, y estar pensando nada más en superar ese problema y en, yo qué sé, y alcanzar tu objetivo. Y luego, pues que también hay que tener un respeto y hay que entender que a veces no se pueden ayudar a esos muertos salvo en sus criterios. O sea, a veces hay que buscar ayuda específica para determinados grupos de almas porque necesitan unas cosas especiales, según sus creencias. Entonces, lo de predicar y sermonear y tratarlos de convertir a tu mentalidad actual no me parece respetuoso y no suele funcionar. Los muertos a veces incluso son tolerantes y se callan cuando alguien les sermonea porque dicen, bueno, por lo menos me están escuchando, pero no significa que eso les ayude, me explico. Más bien les llena de ruido la cabeza. Y bueno, y pues eso, que luego si uno los enfoca como si fueran personas traumatizadas que necesitan ayuda, que necesitan respeto, que necesitan tiempo, bueno, pues la cosa suele ir mejor. Y si uno pues ve que no puede realmente solucionar ni a medio plazo ni nada el problema en el lugar en el que está o donde piensa emprender, pues hombre, pues igual sí es mejor buscar otro lugar. O sea, si uno no puede encontrar la ayuda específica, si esas almas sabes que van a estar allí, que no se van a ir tan fácilmente, que no se encuentra una solución a corto plazo, bueno, a ver, pues una cosa es ayudar a las almas y otra cosa es que tú también tienes que poder desarrollar tus proyectos, tus emprendimientos, y si quieres trasladarte a vivir a un sitio, pues no es la mejor idea irse a vivir a un sitio que de antemano ya sabes que está así. Es que te estás buscando, o sea, es buscarse problemas. O sea, lo mejor es vivir y emprender en un lugar que esté lo más armonizado posible y que no parta de cosas así, salvo que forme parte de tu vocación espiritual ayudar a almas de ese tipo. Pongamos por caso, yo qué sé, pues que llegas a un lugar y te encuentras, no sé, almas de niños, que eso me ha pasado mucho. Pero yo tengo mucha conexión con la madre, por ejemplo, y entonces forma parte de mi vocación y de mi misión espiritual ayudar a niños. Entonces yo, por ejemplo, en el pueblo donde vivo, pues tuve que ayudar en alguna ocasión a grupos de niños del pasado remoto que estaban muertos en muy mal estado por X causas que no voy a contar ahora. Pero bueno, eso no me ha impedido estar aquí y no fue un impedimento, al revés, es como decir, no, forma parte de mi tarea. Y con ayuda de la madre, como todo está armonizado, bueno, pues esos niños se liberan y tú además pues has vivido una sensación de realización porque has cumplido una parte de tu alma, de tu vocación. Entonces es satisfactorio también para ti. Entonces sí, entonces en casos así, pues sí, no pasa nada si te vas a vivir a un sitio o emprendes en un sitio donde hay almas de muertos traumatizados que forman parte, digamos, de tu tarea espiritual de vida. Y tienes las herramientas y tienes los contactos, el contacto con una guía espiritual adecuada o con personas humanas vivas que pueden hacer eso. O sea, si tienes los contactos adecuados y forma parte de tu misión espiritual, entonces sí. Pero si no, no es realista. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué pasó con aquel negocio o emprendimiento del que he dicho que se intentó limpiar con sellos y cosas así? Bueno, pues que sucedió lo que Anubis dijo que se suele cumplir siempre. O sea, que aquello no duró. De hecho, pues el negocio terminó cerrando al cabo de no tanto tiempo. O sea, de entrada, pues el efecto fue impactante de, uy, sí, se ha limpiado, pero claro, si tú limpias, entre comillas, a los muertos y a las entidades así a patadas, por imposición y por decreto y sin escuchar, lo que estás generando normalmente es que vuelvan peor. Porque al final pues se acaban infiltrando, porque tú además normalmente no los ves, no los percibes, entonces ellos se pegan a la gente, se pegan buscando a ver por las emociones de cada cual y bueno, y al final los tienes dentro otra vez y más atrincherados, porque no son maneras. No son maneras y ya está. En fin, entonces, bueno, pues sí, aquello cerró, yo lo lamenté por la persona que conocía, pues porque, bueno, me hubiera gustado poder ayudar, pero no me fue posible.
Y ahí también pues hay una lección a aprender, que a veces es la humildad, el saber hasta dónde llegan los propios límites y no empeñarte en casos sin solución, en el sentido de decir, bueno, es que si te están diciendo tus guías que necesitas más personas y no las tienes, pues ¿qué vas a hacer? O sea, empeñarse en algo así, bueno, pues me hubiera llevado a estar entrampada en continuos actos de ir a ese sitio tratando de ayudar, mi energía comprometida y todo. ¿Para qué? Para nada, pues porque no se soluciona. Y al día de hoy pues no sé ni lo que hay allí, no sé, pues me imagino que será de estos puntos de las ciudades donde van abriendo un negocio tras otro, ninguno prospera y bueno, pues aquello va cambiando cada 2 años, cada 3 y ya está. Hasta que pues por fin llega alguien que tiene un alma pues en mejor estado, o que se dan unas circunstancias que pueden facilitar pues que haya varias personas que recen, que lleven allí una vida religiosa, piadosa, y eso sí suele ayudar, claro. Pero tú eso no se lo puedes estar diciendo a la gente que abre un negocio, no les puedes estar diciendo, oiga, usted tiene que rezar aquí todos los días, si no esto le va a ir mal. Pues si la persona que abre el negocio es piadosa y creyente, pues a lo mejor sí te hace caso, pero si no, te va a mirar raro. En fin, bueno, lo dejo aquí, que es que ya me he enrollado mucho.